Bueno, pues entonces estamos listos en segunda carta a los Corintios, capítulo número 10, y estamos en este quinto tema de la serie llamada El Cristiano en Victoria. Así es que segunda de Corintios 10:3 se lo voy a leer. Ponga atención. Dice, pues aunque andamos en la carne, dice Pablo, aunque andamos en este mundo, no militamos según la carne. O sea, nuestra guerra, nuestra milicia, no es una guerra como la de este mundo, ¿verdad? Tenemos una guerra, pero no es de metralletas, no es de pistolas, es parecida, pero dice que es espiritual. Versículo 4, dice, porque las armas de nuestra guerra o de nuestra milicia, pues no son literales, o sea, no son carnales, ¿verdad? Sino que son poderosas en Dios. Ahí explica que son espirituales, poderosas en Dios. ¿Para qué son esas armas? Para la destrucción de fuerzas o de fortalezas, obviamente espirituales también. O sea, estamos hablando del diablo y sus demonios. Versículo 5, con esas armas podemos derribar, dice ahí en el 5, derribar argumentos. Los argumentos son pensamientos contrarios a la palabra de Dios o doctrinas que se oponen a la palabra de Dios, ¿verdad? Doctrinas de hombres. Y dice, y toda altivez, la palabra altivez es orgullo que se levanta contra el conocimiento de Dios, los que se oponen a la palabra. Y entonces llevamos cautivo, nosotros llevamos cautivo, dice ahí, dice, todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Le ayudamos a la gente a que su forma de pensar cambie y que su forma de pensar ahora sea como la de Cristo. Eso es lo que estamos leyendo, amén. Entonces, hasta ahí. Y vuelvo a repetirles, estamos hablando esta porción de la vida de David, 17 años, cuando se enfrenta a un gigante, el gigante Goliat. 5 piedras lisas toma David con su honda y se va hacia el gigante. Y dice la Biblia que le lanza una piedra y con esa le pega, lo ataranta y después le corta la cabeza con la espada. ¿Verdad que así dice? Lo hemos aprendido, hemos identificado, hemos aprendido que los gigantes o los enemigos de nuestras vidas, pues realmente son los temores o es el orgullo, los pretextos, la flojera. Somos insensibles o somos muy sensibles en ocasiones, déspotas o la lujuria, adicciones, mentira, tantas cosas que podemos tener en nuestra vida como gigantes y que tenemos que dominar y tenemos que vencer y matar para poder vivir en victoria. Y es lo que estamos aprendiendo en estas lecciones. Esta es la número 5. Y entonces estamos un poquito detenidos en las piedras que agarró David, las armas que tomó David, las armas que Dios le da. Porque acuérdese que David tomó las armas ¿de quién? ¿Alabanza? David tomó las armas del rey Saúl y no pudo caminar con ellas, no pudo andar. Y dijo, yo no puedo con estas armas, y tomó las de Dios. Amén. Entonces, ahora Cristo, Dios nos habla de unas armas que Él nos da para poder vencer en estas áreas espirituales en las que estamos batallando. Amén. Entonces, tenemos que recordar que estamos en una guerra. Los cristianos estamos en una guerra. Todos los días hay lucha. Todos los días tú y yo tenemos una guerra. Si no te habías dado cuenta, entonces tienes que pedir a Dios, Señor, abre mis ojos. ¿Cómo que no me doy cuenta? Hay lucha y guerra. El diablo es nuestro enemigo. Usa a las personas, usa las cosas de este mundo o el mundo, ¿verdad? Para hacernos la guerra, ciertos problemas que pasamos, que Él nos lanza dudas, Él nos lanza guerra, ¿verdad? Nos lanza muchas cosas que ahorita vamos a ver. Y entonces todos los días hay una lucha. ¿Cuándo comienza la guerra? ¿Cuándo comienza esa guerra? Desde el momento que tú decides entregar tu vida a Cristo, ya comenzó una lucha y una guerra. Y antes no, pastor, sí hay una guerra, nomás que estabas prisionero, nada más que estábamos esclavos. Cristo nos libera, somos libres y ahora dice el diablo, pues yo te voy a hacer la guerra. ¿Cómo que te vas? ¿Sí me estoy explicando? Desde el momento que aceptas a Jesús, desde el momento que quieres orar, cantar o leer la Biblia, el diablo te empieza a hacer guerra. Por eso te da sueño a la hora de leer, por eso nos distrae o por eso a la hora de cantar como que no queremos muy bien adorar al Señor, se nos es pesado.
A la hora de compartir el evangelio, siempre va a haber alguien que se molesta, siempre va a haber alguien que se opone, siempre va a haber alguien que dice, no, y mi religión es la verdadera. Siempre va a ser eso. Por eso, Pablo dice que nosotros tenemos armas para derribar argumentos. Amén. Ahí está la batalla cuando queremos vivir en santidad. La guerra que nosotros tenemos no es un día sí, un día no. Todos los días. Si tú eres cristiana, cristiano, todos los días. No podemos decir, el lunes no le entro a la guerra, el martes yo no soy cristiano, hasta el jueves. ¿Sí se podrá hacer eso? No, todos los días el diablo ya te tiene identificado y te va a atacar, quieras o no. Estamos en una guerra, en una lucha, cristianos y no cristianos. Y la causa o la situación es el alma de la gente. Es lo que está peleando Satanás. Así es que es todos los días. Nosotros nos protegemos en la guerra. Tú estás protegido. ¿Con qué estamos protegidos? ¿Cómo nos protegíamos antes de conocer a Cristo? Pues te protegías tal vez con alguna oración que no era bíblica, tal vez te protegías con el huevo y el pirul, o con protecciones en la puerta de tu casa, la herradura de la suerte, la pata de conejo, el perfume de los 7 machos. No sé cuál era tu protección, ¿verdad? Hacías la seña y la santa seña. No sé qué hacías si te protegías, pero esa no es la protección que Dios nos da. La protección que Dios nos da es ser obedientes a su palabra. Todas las personas que se someten a Cristo están protegidas por Él. ¿Cuántos dicen amén? Salmo 91 dice, el que habita bajo la sombra del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Caerán 1000 y 10,000, mas a nosotros no nos pasará nada, ¿no? Él nos va a librar, porque estamos bajo la sombra del Todopoderoso. Cuando estamos en el ejército unidos en la iglesia, que tú y yo nos hablamos por teléfonos, como nos comunicamos con un mensaje, estamos en esta visión de esta iglesia, estamos estudiando, somos parte de esta iglesia. Cada quien obviamente en su iglesia local. Si tú eres de México, te congregas en México. Si eres de San Luis, allá en San Luis. O si de San Luis vienes para acá. Sea como sea, tenemos que estar bajo la cobertura de Dios a través de una iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Y entonces esa es la protección que Dios nos da. Cuando aprendemos el estudio de discipulados, que estamos aprendiendo lo que es lo básico el ABCD de la Biblia, orar, leer, congregarse, adorar. Nos estamos preparando para la guerra. Amén. Todo esto lo vamos aprendiendo. Y claro, si tomamos las armas que Dios nos da. En este pasaje estamos viendo solamente 6 armas. ¿Tienes problemas en tu matrimonio? ¿Dificultades en tu trabajo? ¿Tienes problemas con tus hijos? ¿En dónde hay problemas? ¿Dónde te está atacando el diablo? Dímelo. Ok, en esta área. ¿Y estás usando las armas? Sí, pastor. Ok, entonces vamos bien. Porque nosotros cantamos, Señor, sumérgeme en el río de tu espíritu, ¿verdad? Mi armadura he gastado, restáurala. ¿Sí o no cantamos eso? Pero dice Dios, pero ¿cuál armadura te restauro si ni siquiera la has tomado? Entonces tenemos que tomar la armadura todos los días para poder resistir contra las acechanzas del diablo. Y vamos a ver esas armas. Le vuelvo a repetir, son varias, son muchas las que Dios nos da, pero solamente estamos viendo 6 en esta lección o en esta serie. La primera que vimos, ¿cuál fue? Para que no se quiebre la cabeza, a ver, Efesios 6:14, ahí en su hojita lo tiene. Hasta le dibujamos ahí un soldado romano con la armadura, con las armas que necesitamos, con esa comparación. ¿Se acuerda o no se acuerda? Efesios 6:14 dice, estad pues firmes. O sea, ¿qué dice? Listos, firmes. Ceñidos vuestras cinturas o nuestros lomos, porque así se decía en esos tiempos, los lomos, con la verdad. Ahí está la primera arma que Dios nos da, que es siempre hablar con la verdad. Y Satanás no tiene poder. No tiene poder sobre tu vida cuando hablas siempre con la verdad. Y enseguida, vístanse con la coraza de ¿qué? Hay que hacer las cosas rectas, justas, tal cual deben ser, no dar más ni menos, lo que es a cada quien, respeto al que merece respeto. Amén. Ok. 15, versículo 15. Dice, y pónganse calzados los pies con el apresto del evangelio
Siempre hay que estar con la Biblia en la mano, dispuestos a compartir a otras personas, ¿verdad? 16, sobre todo toma el escudo de la fe. La fe es creer a Dios y obedecer. Hay 3 tipos de fe, se los dejé de tarea. La fe salvadora, la fe como don que Dios nos da o le da a unos cuantos, y la fe que se necesita todos los días para enfrentar los ataques del diablo. Amén. Y dimos los textos, fue la lección pasada. Así es que dice tomar el escudo de la fe, con que tú puedas apagar todos los dardos de fuego del diablo, del maligno. Avienta lanzas, fuego. Y aquí están las siguientes 2 armas que Dios nos da. Versículo 17. Tomen el yelmo, o sea, la palabra yelmo es casco. Tomen el casco. El soldado necesita un casco, el casco de la salvación, pero también necesita un rifle, una metralleta, o sea, una pistola. En este caso es la espada del Espíritu, que es la palabra. Y vamos a hablar del casco, de la salvación y de la Biblia, que es la espada. Amén. Entonces vamos a hablar, número 1, del casco, del yelmo de la salvación. Tú y yo tenemos que ponernos el casco todos los días. ¿Sí te lo pusiste hoy? Pregunto. ¿Cuántos se lo pusieron el casco? Qué bueno, porque voy a aventar buenas pedradas, ¿sale? El casco es fundamental para los soldados, para todos ellos. Es fundamental para nosotros, para protección. ¿Qué quiere decir ponerse el casco? Ponerse el casco es que tú tienes una mente, que tú piensas como piensa Cristo. Tú y yo pensamos ahora como piensa Cristo. Ponerse el casco quiere decir que tú estás seguro, estás segura de que Cristo te ha salvado y te ha perdonado tus pecados. ¿No estás seguro o sí estás seguro? Claro, soy pecador, soy pecadora y sigo siéndolo. Pero Cristo me ha salvado, porque el diablo quiere venir a tu mente y decirte, tú vas a ir al infierno, tú no te salvas, ¿cómo eres? Pero ponerse el casco es, pues seré pecador, seré lo que sea, me estoy esforzando, le echo ganas y Cristo es mi salvador. Y no te dejas que el diablo te ande ahí convenciendo de que te vas a ir al infierno. ¿Cuántos dicen amén? Entonces eso es ponerse el casco de la salvación. Claro que si te retiras de las cosas de Dios, si renuncias a Cristo, claro que te alejas de la salvación. La salvación aquí está, pero la dejaste y andas fuera de la salvación de Dios. ¿Amén? ¿Se entiende o no se entiende? Y dijimos también, ponerse el casco es que ahora pienso como piensa Cristo. Pienso, actúo como piensa Cristo, como actúa Cristo. ¿Qué haría Cristo en esta situación? ¿Qué palabras diría Cristo? ¿Cómo reaccionaría Cristo? Entonces, antes de ser cristianos, nuestra forma de pensar no era como la de Cristo, era como la del mundo. La Biblia dice en Isaías 55:8, y usted lo tiene apuntado ahí, todos los textos ya se los apunté ahí. Dice Isaías, o dice Dios por boca de Isaías, dice, porque mis pensamientos, dice Dios, no son sus pensamientos. Pensamos muy diferentes, dice Dios. Dice, ni sus caminos son mis caminos, dice el Señor. ¿Cómo pensábamos antes? Dígamelo. Pensábamos mal, estábamos cerrados, teníamos una mente perversa, una mente cochambrosa, una mente que todo el tiempo pensaba en lo malo, a ver cómo amolábamos a los demás. No me vaya a decir que no. Pensábamos mal, nuestros pensamientos no eran como los de Cristo. Pero venimos a Cristo, ahora somos cristianos y Él va formateando nuestra mente. Todo lo malo lo va quitando, lo va limpiando. Dígame amén, ¿sí o no? Y por eso el apóstol San Pablo dice en primera carta a los Corintios 2:16, porque ¿quién conoce la mente del Señor? O sea, ¿quién sabe lo que Él piensa? Y luego dice Pablo, ¿quién le va a enseñar? ¿Quién le va a instruir? ¿Quién es más sabio que Dios? Nadie. Y luego dice, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Tenemos la mente, ahora pensamos como Cristo. Ahora quieres hacer algo malo y ¿quién te recuerda? ¿Quién te dice aquí? Ey, y eso no está bien. O de repente ves a alguien que está haciendo algo y le das un consejo, porque ahora tienes la mente de ¿quién? De Cristo.
Por eso Jesucristo nos manda, nos ordena y dice en Mateo 22:37, amarás al Señor tu Dios con todo tu cuerpo, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo. Está incluida la mente. Amar a Dios con toda la mente, con todo el cuerpo, espíritu, alma. Amén. Entonces, ahí está. Eso es tener el casco de la salvación. Porque si no lo traemos, el diablo es donde va a atacar. Satanás ataca primeramente, ¿a dónde crees? En la mente. Ahí va a la mente. Lo hizo con Adán y lo hizo con Eva. Le empezó a meter en la mente a Eva. ¿Y después a quién? A Adán, a los dos. La mente, nuestra forma de pensar, es como un campo donde se siembra semilla, maíz, frijol, no sé, trigo. Y esa mente que es tuya, solamente tú decides a quién dejas sembrar, o al diablo o a Dios. El diablo puede sembrar cizaña en tu mente, el diablo puede sembrar duda, desacuerdos, el diablo puede sembrar muchas cosas, pero tú dices, no te voy a dejar porque tengo el casco, la mente ¿de quién? De Cristo. Tú decides el día de hoy si esta palabra la recibes o no. Si tú dices, sí la acepto en mi mente y en mi corazón, yo la recibo. Porque quiero que Cristo siembre en mí palabras de fe, de seguridad, de fortaleza. Quiero ponerme el casco. Cada vez que recibimos la palabra de Dios, nos estamos fortaleciendo nuestro casco. Amén. O tienes un casco nuevo si ya lo tenías muy apedreado. Entonces, el diablo puede nublar tu mente. El diablo puede borrar o hacer que tú no se te peguen las cosas de la Biblia. ¿A cuánto les pasa que leen y no se les pega la Biblia? Dígamelo. ¿Sí les pasa o nomás a mí? ¿Sí? ¿Dónde dice? Ay, no se me pega nada, pastor, tengo mente de teflón, ¿verdad? No se me pega absolutamente nada de la Biblia, es que este muro es chamuco. Según la Biblia dice, en 2 Corintios 4:4, dice que el diablo puede cegar la mente, puede cegarnos. Por eso batallas, lees, y de repente se te olvida, porque el diablo puede hacer esto. Pero nosotros podemos vencer al diablo. El diablo mete pensamientos de duda, pensamientos, ¿verdad?, en nuestra mente. ¿Quién mete esos pensamientos de la pobreza que está pasando en el mundo, las enfermedades, terremotos? Es que Dios es malo. ¿Quién cree que le mete eso a la gente? El diablo. El diablo lo hace y no se da cuenta. Pensamientos para pecar. El diablo sabe cuál es tu debilidad. Para algunas personas, su debilidad no es el sexo opuesto, no son, en este caso los varones, no son las mujeres. O para las mujeres no son los varones, tienen a lo mejor la debilidad de robar, mentir. Pero para otros es adulterar, fornicar. Pero el diablo sabe exactamente cuál es tu debilidad, cuál es nuestra debilidad, y te va a promocionar, va a ponerte fácil el pecado todos los días. Y si la mente no está fuerte en la palabra de Cristo, vamos a caer y ceder. Por eso es importante leer la palabra de Dios, grabarla, meterla, archivarla en nuestra mente. Pastor, ¿y cómo le hago? No se me pega nada. Leer. ¿Y qué más? Y leer. Le dijo Dios a Moisés, Deuteronomio 6:6, le dijo, mira Moisés, estas palabras que yo te estoy dando el día de hoy, tú se las vas a repetir a tus hijos. Y dice Moisés, ¿cuándo? Cuando te levantes, cuando camines, cuando vayas al trabajo, cuando regreses, antes de acostarte, todos los días, todo el tiempo. Leer, recordar, leer, y se van archivando y grabando las palabras del Señor en nuestra mente y en nuestro corazón. ¿Cuántos dicen amén? Entonces es muy importante hacerlo de esta manera. Porque el diablo no tiene misericordia, va a venir y va a traer los pecados que nosotros cometíamos antes de ser cristianos. Él te va a recordar y va a decir, ¿te acuerdas las parrandas que te aventabas?
Y tú así como que vas a empezar a jugar y vas a empezar a volar tu mente. Y sí es cierto, en aquellos tiempos, ya cuando acuerdas te empiezas a deleitar en tu mente, porque Él quiere que regreses a cometer los pecados pasados. O también te trae recuerdos de los pecados pasados para atormentarte, para decirte, tú eras esto y eras aquello y eras esto, porque te quiere acusar y condenar cuando ya hemos sido perdonados por Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Cada vez que llegue el diablo a tu vida y te quiera recordar tu pasado, por ahí dicen, recuérdale su futuro al diablo. ¿Cuál es el futuro del diablo? Que va directo al infierno. Dile, sí, Satanás, yo era, y bien dices, era, pero Cristo me perdonó. Ahora ahí te va la tuya. Tu futuro es el infierno, así es que lárgate de aquí. Amén. Y esa es la manera como tenemos que pelear contra el enemigo, contra el diablo. Tenemos que reprenderlo en el nombre de Jesús. Amén. Muchas veces también trae pensamientos de prejuicios el diablo a nuestras vidas. Prejuicios. ¿Qué es esto? Muchas veces la gente se ríe y tú piensas que se rieron de ti, porque traes un problema con ellos, traes un desacuerdo con la gente. ¿Y qué dices? Se rieron de mí. ¿Pero quién te metió eso? El diablo. No me saludaron, sí me saludaron de más. Imagínate todo eso. Te hace ver, lo que te hicieron, te hace ver más grande de lo normal. Te hace ver el problema mucho más grande. Y haces toda una guerra contra quien no debería que ser la guerra. Muchas veces el diablo nos ataca en nuestro servicio a Dios. Muchas veces el diablo nos dice, no te metas tan a fondo, no prediques tanto, no te metas en problemas. Ya tuviste problemas con tu tía, con tu tío y tu primo por andarles hablando de la Biblia, ya ni les hables, no tiene caso, no entienden. Ok, déjalos a un ladito, pero sigue predicando a quién, a otras personas. Pero el diablo no quiere que prediquemos. Muchas veces así lo hace, no quiere que nosotros sirvamos en algún ministerio, que hagamos algo para Cristo. Ni te aplauden, ni te dan gracias, no te dicen nada. No te lo agradecieron, y eso que hiciste, diste una ofrenda, diste esto, pusiste tu servicio, nadie te saluda, te das cuenta que ya te olvidaron y te empieza a enfriar, no tiene caso seguir. Y tiene la razón, aquí no le aplaudimos a nadie, ¿verdad que no le aplaudimos a nadie? Aquí el único que le damos gloria y honra es a Cristo. Aquí si alguien hace un bien o algo, nadie le va a decir bravo, y si se lo dice, ¿qué vas a hacer? ¿Para la gloria de quién? De Dios. No es malo que te den gracias, no es malo que te aplaudan. Vamos a darle un aplauso al hermano fulano que nos echó la mano con esto. De veras, hermano, Dios se lo puso en su corazón. Pero la persona, ¿qué dice? ¿Para la gloria de quién? De Dios. Nada más, hasta ahí. Pero no nos podemos ofender por esas palabras del diablo que nos mete en el corazón. Amén. Y muchas personas el diablo los lleva al límite en su mente. El diablo es tanta la culpabilidad que los orilla a las adicciones, al estrés y hasta el suicidio. El diablo es así, en la mente, pero eso cuando hablamos en la mente está conectado con el corazón. La mente y el corazón están conectados. Se lo voy a demostrar en Marcos 7:21. Fíjese lo que dice Marcos 7:21, ahí en su hojita. Marcos 7:21, la importancia de cuidar nuestra mente, hermanos. ¿Lo tiene? Porque de dentro, dice Jesús, porque de adentro del corazón de la gente, de los hombres, ¿qué es lo que sale? Fíjese bien, de aquí adentrito salen los malos, y por los malos pensamientos, dice aquí, enseguida sigue ¿qué cosa? Los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los robos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia. La lascivia es una vida viciosa sexualmente hablando, desviada de lo que Dios ordena en la Biblia. Esa es la lascivia. O sea, como la lujuria, pornografía y todo eso. La envidia, la maledicencia son personas que maldicen y maldicen, ¿verdad? Y que te vaya mal y maldito seas, y todo eso es maledicencia. La soberbia, o sea, engreimiento, que te crees mucho, orgullo, insensatez,
Es cuando no entiendes la Biblia, por más que te dicen no a la idolatría, no a las creencias fuera de la palabra de Dios, no es bíblico esto, y eres insensato, sigues terco, aunque Dios te lo muestre en la Biblia. Esa es la insensatez. Isaías 44:9 en adelante, ahí lo dice, la insensatez de la idolatría. Todas estas maldades de dentro salen y son las que contaminan ¿a quién? Al hombre. Los malos pensamientos, cuidar el corazón, cuidar nuestra mente. Como ejemplo, una persona que cae en adulterio, ¿usted cree que salió de su trabajo, la persona iba caminando y de repente se tropezó, cayó en una cama con una mujer? ¿Verdad que no? ¿Cómo fue el adulterio? Primero lo pensó. Ahí nace, porque el diablo empieza a poner en la mente de él o de ella, de los dos. Oye, tú tienes 50 años de edad, pero como que todavía te ves joven y puedes conquistar a otra mujer. Todavía te pareces como al artista ese. ¿Te acuerdas que te comparaban con el artista fulano? Con Changuerotti, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas con Changuerotti? ¿Cuál Changuerotti? El primo de Chita, de Tarzán. Ah, sí, ok. ¿Te acuerdas que te comparaban con Shakira? Y te hace pensar que todavía puedes, ¿verdad? Cuando ya eres casado o casada. Y empieza el pensamiento y empiezas a pensar porque te sonrió la muchacha, te sonrió el muchacho y piensas que por eso ya te está haciendo jalón, porque el diablo así trabaja. Y lo mismo en el robo, lo mismo lo que acabamos de hablar de los homicidios, de la envidia. Todo esto así comienza en la mente. Por eso todos los días, Señor, yo me pongo el casco en esta mañana. Señor, yo voy a leer tu palabra. Le empiezas a leer y empiezas a archivarla. Si usted me pregunta, pastor, ¿cómo le hago para ponerme el casco? Porque no se me pega nada. Ya les dije, leer constantemente. Bueno, te levantas, lees algo y con eso te la pasas todo el día acordándote de ese texto. Porque todo lo puedo en Cristo que y ahí lo traes. Y ahí lo traes y te grabas el versículo y te grabas el capítulo. Esa va a ser la tarea de toda la semana. Así como te grabas los números telefónicos, hay gente que es muy buena para eso, te grabas los nombres de las medicinas, ¿verdad? Que están unas bien difíciles de mencionar. Y así se puede uno grabar los textos bíblicos y saturar nuestra mente de la mente de Cristo, del conocimiento de Dios. Les recomiendo a aquellos que batallan, que no se graban bien los capítulos y los versículos, yo les recomiendo algo que a mí me ayudó. El jueguito ese llamado la baraja cristiana. ¿Cuántos lo han escuchado y cuántos lo han visto? Cómprelo, cuesta 50 pesos en las librerías cristianas. Juegue con toda la familia, son preguntas y respuestas. ¿Cómo se llamaba el profeta que oró a Dios e hizo descender fuego del cielo? Y ahí viene la respuesta. No te la sabes, pero te dicen la respuesta y después se vuelve a repetir. Cuando acuerdas, identificas el profeta con el fuego y que bajó y que las piedras y que consumieron el holocausto. Su nombre se llamaba el profeta Elías o Eliseo. Elías. Y así empieza uno y empiezas a relacionar la palabra de Dios y tu mente se satura de tal manera que cuando venga el diablo dices, pues sí, eso dice, pero yo tengo la mente ¿de quién? De Cristo. Amén. Híjole, vamos más adelante, ahora vamos con la espada porque tengo mucho que decir, pero el tiempo. Vamos a tomar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Amén. Dice otra vez en el 17, tomen el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La Biblia para nosotros es una comparación con una espada. Por eso a veces decimos, saque su espada. Sí trajo su espada. ¿Qué es la espada? La Biblia. Hebreos 4:12 dice que la Biblia es comparada a una espada de dos. ¿Por qué de dos filos? Lo he explicado yo. Porque por un lado te puede cortar, extirpar, quitar, mochar si lo quiere escuchar. El pecado no lo quita la palabra de Dios, lo extirpa, lo quita. Como un doctor con su bisturí, pero por el otro lado, el otro filo nos lastima, porque no nos gusta que nos diga nuestras verdades, nuestros errores, y nos lastima. Por eso es una espada ¿de qué? Dos filos. ¿Y le da gusto o no le da gusto eso? Amén, porque así es nuestro Dios. Pero también la Biblia es comparada, según el Salmo 119, versículo 105, según este Salmo es comparada a una lámpara, a una lumbrera, la luna que alumbra en la oscuridad. Dice el Salmo 119, versículo 105, dice de esta manera: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino.
Rey David diciendo estas palabras. ¿Qué quiere decir? Que en la oscuridad la Biblia nos alumbra. Amén. También la Biblia es comparada a semilla. En Lucas 8:11 Jesucristo dijo, el sembrador salió a sembrar, aventó la semilla. ¿Se acuerda de eso? Parte cayó en pedregales, en espinos, en buena tierra. Después explica Jesús qué quiere decir esa parábola y él dice, la semilla es la palabra de Dios. Él lo explica en ese pasaje. ¿Qué quiere decir? Que la semilla que él pone en nuestra mente y en nuestro corazón, la palabra de Dios, va a tener un efecto, va a salir. Vamos a cosechar bendición. Amén. La Biblia es comparada a alimento, a leche. Primera de Pedro 2:2. El apóstol San Pedro dice, él dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual que no esté adulterada, para que por ella crezcan para salvación. Eso es lo que dice. Son textos clásicos que hay que memorizarlos. La Biblia es comparada con un martillo también. Estamos hablando que es comparada a espada, pero a otras cosas también. Lámpara, semilla, leche, martillo. Jeremías 23:29 dice, mi palabra, dice Dios, es como martillo que quebranta la piedra. ¿A cuántos ese martillo les quebró el corazón de ustedes que están aquí? A mí sí. Dios sacó un marro y me quebró el corazón. Y más cuando Dios te dice, te amo, no te dejaré, no te desampararé. Eres como la niña de mis ojos. Te tengo esculpido en la palma de mi mano. ¡Wow! Hermoso mensaje. Eso parte el corazón a cualquiera. Eso enamora a cualquiera. Imagínate que Dios dice, eres como la niña de los ojos. Imagínate eso tan fácil. Y te tengo esculpida en mi mano. Hermoso. Entonces tómenlo de parte de Dios. Es un martillo, una espada. Yo diría que es como una granada de soldado, de esa de la guerra. Las granadas son muy poderosas, pero no funcionan hasta que no le quita el seguro y la lanza. ¿Verdad que sí? La Biblia es muy poderosa. No funciona hasta que la obedecemos. ¿Cuántos dicen amén? Hay que usarla, hay que usar la espada, no la guarde, no la tenga guardada, porque si tú no la usas, el diablo sí la va a usar contra ti. Satanás, el gigante, viene y la va a usar, la espada de Dios, contra ti mismo. Él ataca. Si no la usamos, él saca la espada y la va a usar. Torcida la espada, pero la va a usar. Él puede enseñar doctrinas que no están en la Biblia y la gente la cree. Como no tiene espada, como no la has leído, no te puedes defender. El diablo dice que te puedes salvar tú solito si haces obras. Esa es una doctrina errada de Satanás. La Biblia dice en Efesios 2:8, ¿qué dice? Porque la salvación no es por obras, sino es por pura gracia. Simplemente que Dios le plació y te dijo, te lo regalo. Qué hermoso eso, ¿no? 3 tipos de fe, acuérdense, la salvadora, el don de la fe y la que necesitamos todos los días. Eso es importante, básico como doctrina. El diablo puede decirte que no importa que peques y que mueras en pecado, no importa, que al cabo que hay otra oportunidad después de la muerte que se llama purgatorio, ni viene en la Biblia. Es una espada torcida la que el diablo saca, y si tú no conoces la Biblia, te va a convencer, te va a dominar. Tenemos que saber sacar la espada. Él te dice que no cualquiera la puede leer, y nosotros ¿qué decimos? Que hasta un niño la puede leer. Hasta un niño la puede entender, porque el Espíritu Santo es nuestro maestro, el que nos ilumina para comprenderla y entenderla. Amén, así es. El diablo te puede decir, cree en la Biblia, créela, pero no la uses. La doctrina de Satanás, porque él tiene una doctrina, nosotros los cristianos tenemos una doctrina, amén. Pero Satanás tiene su propia doctrina también, así como tiene su propia Biblia, sus propios ministros, sus propios sacerdotes. Imita todo lo de Dios. Todo lo que Dios tiene, lo tiene Satanás también. Es lo que estamos estudiando en el libro de poder, se los recomiendo. Lo único que no puede tener Satanás es la santidad. Es lo único que él no puede duplicar y no puede copiar. Amén. Pero Satanás, la doctrina de Satanás es cree, pero no hagas. Según Santiago 2:19, eso es lo que dice. Santiago 2:19 dice,
Satanás dice, yo creo que Dios es poderoso, yo creo que Dios es salvador, yo creo que Dios puede resolver cualquier problema, te puede dar económicamente, Dios es sanador. Dice el Satanás, yo lo creo, es más, hasta tiemblo. Satanás tiembla con el poder, con el nombre de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Pero no obedece. Esa es la doctrina de Satanás. Yo te pregunto, ¿cuál es nuestra doctrina? ¿Creer y hacer o creer solamente y no hacer? Tenemos que obrar y obedecer la palabra del Señor. Tenemos que hacerlo. Él te puede decir, no seas fanático. Está bien que la leas, pero no tanto. Él te puede decir, ponla, guárdala en un capelo, en una vitrinita para que no se te maltrate la Biblia. Imagínate las espadas, como las espadas esas de recuerdo del siglo XV, que las metían en una vitrina, ¿verdad? Porque nadie las toque. No, la de Dios es, úsala. Y si se me acaba, tenemos otra. Y muchas más. Que la palabra de Dios, aunque ha sido atacada, no la han podido eliminar. Alguien la está protegiendo. ¿Quién es? Dios, nuestro Dios poderoso. Entonces, ahí está. Jesucristo, cuando comenzó su ministerio, cuando Jesucristo comenzó su obra aquí en la tierra a los 30 años de edad, dejó el martillo, los clavos, dejó la carpintería. Le dijo a José, me voy a lo que fui llamado. Me voy a lo que fui llamado. Sí, más bien. ¿A qué? A compartir el evangelio, a darle libertad a los cautivos. Voy a morir, 30 años de edad. Y se fue y se preparó, se fue al desierto, 40 días y 40 noches ayunó Jesucristo. Lo dice la Biblia, Mateo capítulo 4. Cuando Jesucristo se estaba preparando, se le acercó el tentador, Satanás, y tuvo una pelea con él, una pelea espiritual. ¿Se acuerda o no se acuerda? Mateo capítulo número 4. Y Jesucristo venció a Satanás las 3 veces, los 3 enfrentamientos, y dice la Biblia que con la palabra de Dios. Jesucristo dijo, escrito está y escrito está. Sacó la espada, aunque Satanás también la sacó en ese momento, porque Satanás conoce la Biblia, también la conoce. Por eso tenemos que conocerla bien en esta guerra espiritual. En el primer embate, Jesucristo tenía hambre y se acerca a Satanás y lo ataca en el área física, en el área de la necesidad, en el área personal, y le dice, tú eres el Hijo de Dios, tienes el poder para convertir estas piedras en pan, para que comas, no te mueras de hambre. La respuesta de Jesús dijo, escrito está, sacó la espada, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Traducido es esto. Tú estás pasando necesidad económica, una necesidad en tu persona, en tu familia, y el diablo te puede tentar y decir, tú puedes robar, es una necesidad, tú puedes mentir, tú puedes hacer. Y tú vas a decir, sí lo puedo hacer. Pero la Biblia dice que no solo de eso vivo, sino de las promesas que Dios dice en la Biblia. Porque el hombre no solamente vive de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Yo vivo en los tiempos difíciles, leo la palabra y la palabra me sostiene. Momentos de enfermedad, la palabra me sostiene. Porque no solamente vivimos de pan, sino de lo que sale de la boca de la palabra del Señor. Amén. Y Satanás se va, pero él te ofrece el camino más corto para pecar, para caer, y las consecuencias son graves. Segundo embate, ¿qué le dice? Si eres el Hijo de Dios, lánzate sobre este pináculo, que al cabo que Dios mandará ángeles para que te protejan tu pie, no tropieces en piedra. Le citó el Salmo 91 Satanás. Salmo 91 dice eso, que Dios manda ángeles. ¿A poco no? Y Jesús dice, sí dice eso Satanás, pero la Biblia dice también, no tentarás al Señor tu Dios. Entonces nosotros somos hijos de Dios y Dios nos protege y nos guarda. Y Satanás te puede decir, no hombre, Dios te protege aunque andes en el vicio, en la borrachera. Dios te protege y te cuida aunque vayas a 140 en tu carro, aunque no traigas buenas llantas. Imagínate, Dios protégenos y guárdanos. Y ahí vas a 140 kilómetros y el carrito pues anda mal. Manda a tus ángeles, y el ángel que manda y se bajó a los 90 kilómetros, ya se bajó de tu carro. A los 120 pues ya no está ahí. A los 70 todavía iba ahí agarrándolo la llanta mal que llevabas. Pero no tentarás al Señor tu Dios. Dios nos protege, Dios nos cuida, pero Él dice, haz tu parte. ¿Cuántos dicen amén? Ponte el cubrebocas, yo te protejo, ponte el cubrebocas. Ah, para acá, ¿qué sabe qué, güey? Póntelo nada más, hombre.
Amén. Tercer embate, ¿qué le dice? Mira a Jesús, si te hincas y me adoras, tú puedes ser el hombre más rico de estos tiempos, el hombre más rico de todos. Te daré todos los reinos del mundo. En la codicia le ataca a Jesús en esa área y le dice, pero como Jesús, él trae el casco puesto, trae la armadura completita, ¿qué le dice? Mira, Satanás, la Biblia dice que solamente al Señor tu Dios adorarás y solamente a Él servirás. ¿Qué cree? No tuvo otra Satanás más que irse, porque Jesús sacó la espada en los momentos de prueba. Amén. Satanás se fue con la espada, con la Biblia. No se fue porque le aventó agua con cloralex o porque le aventó unas maldiciones. No, el diablo se va. El diablo tiene mucho temor, muchísimo temor, mucho. Tiembla, mucho. Como cuando las hienas del Rey León escuchaban decir Mufasa. ¿Cómo le hacían? Temblaba, ¿no? Bueno, para los que ven películas. ¿Quién la vio? Levante su mano esa escena, ¿sí? Mufasa, ¿y qué hacía la hiena? Temblaba. Satanás tiembla y se va. Cuando una persona lee la Biblia, la cree y la pone en práctica. No, se va, no aguanta estar en esa casa. Por eso cuando usted llegue a una casa y diga una oración, pastor, por esta casa, no es tanto la oración, es que usted viva en santidad y en entrega para Dios, y el diablo va a decir, vámonos, en esta casa no hay lugar. Dicen la verdad, practican la justicia, predican el evangelio, tienen fe, le creen a Dios en su mente y en su corazón, y aparte sacan la espada. Vámonos de aquí. Se tiene que ir Satanás. ¿Cuántos dicen amén? Por eso somos victoriosos en Cristo Jesús. Cristo ha dejado, denle un aplauso, déselo el día de hoy. Para poder aprender la Biblia, es cierto que al principio no podemos usar la espada, pero para eso están los maestros. Efesios 4, versículo 11 al 12 dice que Dios puso en la iglesia maestros. Aquí hay maestros. Si usted dice, pero a mí ¿qué me van a enseñar? Pues le vamos a enseñar humildad, aunque sea, porque su orgullo no lo deja aprender. Mínimo humildad sí le vamos a enseñar. Pero los maestros son para enseñar, para poder dar la doctrina y saber usar la palabra del Señor. Le vuelvo a repetir, estamos listos para enseñar. Todos los lunes mando estudios y todas las semanas revisamos tareas, hacemos comentarios toda la semana. Estamos por ahí en consejerías, todo por teléfono ahorita, y si hay necesidad lo hacemos literalmente. Amén. Así es que necesitamos comprender que Dios respalda al que tiene toda la armadura puesta. En una ocasión, un hombre trajo a su hijo con los discípulos, dice la Biblia, porque tenía un demonio. No sé cuántos se acuerdan de eso. Los discípulos oraron y no pudieron reprendieron más bien al demonio y no pudieron echar fuera al demonio. No se salió. ¿Qué pasó? Llega Jesús y dice, ¿qué es lo que pasa aquí? Y dice, el padre, traje mi hijo que es lunático, sufre, el diablo lo quiere aventar, el demonio lo quiere aventar al agua, a la lumbre, y tus discípulos no pudieron sanarlo. Jesucristo dijo, hombres de poca fe, ¿hasta cuánto los voy a soportar? Una buena regañada. Y eso que habían ahí orado, habían reprendido. Y entonces llega Jesucristo y ellos estaban ahí reprendiendo y todo eso. Y Jesús con simplemente vete, se fue por la autoridad. ¿Sí me explico? O sea, dicen los apóstoles, ¿por qué nosotros no pudimos y tú sí? Jesucristo, la respuesta fue, porque este género no sale sin oración y ayuno. La guerra espiritual, ponga atención, porque a veces en iglesia se escucha la guerra espiritual y hay que hacer guerra espiritual y te reprendo, Satanás. No, hombre, no son gritos. Los discípulos estaban a grito y no se fue el demonio. Llega Jesús y el demonio, cuando ve a Jesús, apenas quiso ir medio respingar. ¿Y qué dijo Jesús? Vete, ni quiero hablar contigo. Y se salió y se fue. Vámonos. No quiero ni. Y se fue. Porque es la autoridad y son las armas que traemos las que nos dan la victoria. Amén. Póngase de pie y vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios el día de hoy por este mensaje.